tardes, chicos, a todos los que no habían saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos avanzando con el curso. Poco a poco nos acercamos al periodo de vacaciones. Pues hoy 30 de abril, estamos 30 de marzo, estamos terminando el mes. Ya la siguiente clase, pues ya iniciaríamos el mes de abril, ¿no? Tenemos después de esta clase 3 clases más y se acaba las clases durante por lo menos una semana, un poquito más. Y seguimos ya con la última parte del curso. Entonces hoy, que 30 de marzo, nos toca trabajar el tema de circuitos RC en mallas. El tema de circuitos RC en mallas es un tema pues que el interés no es tan tema como que vayamos a encontrar en el libro cómo se resuelve, sino dejan más al ingenio de cada uno de nosotros que podamos resolver los problemas que ellos nos presentan. Y casi en todos los libros los van a encontrar de la misma manera. Entonces, son problemas que van a requerir de que nosotros utilicemos las teorías de circuitos RC y de los circuitos aplicando leyes de Kirchhoff. Entonces, hoy que es 30 de marzo del 2022, pues trabajaremos circuitos RC en mallas. Vamos a utilizar muchos los conceptos que aprendimos la última clase, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la corriente en un circuito? ¿Qué le pasa a la carga en un instante cero, después de mucho tiempo y cosas por el estilo? Entonces, vamos por nuestro ejemplo número 1. A ver, este tema dice así. El circuito de la figura 2831, o sea, este de acá, se ha conectado durante mucho tiempo. Se ha conectado durante mucho tiempo. Vean esta parte importante, por favor, estos detalles que a veces nos pasamos desapercibidos. Durante mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo. Inciso A. ¿Cuál es la diferencia de potencial a través del capacitor? Inciso B. Si se desconecta la batería, o sea, quitamos esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse hasta la 10ª parte de su voltaje inicial? Muy bien, primero notemos la primera parte. El problema dice, ¿cuál es la diferencia de potencial a través del capacitor? Eso se refiere a que nosotros necesitamos cuál es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Y recuérdense que dijimos que todo lo que esté conectado a eso, pues tiene el mismo potencial. Por lo tanto, pues todos estos elementos que son por ahí, por lo menos los de este lado, tienen exactamente el mismo potencial. Es decir, al final de esta batería, perdón, de esta resistencia, tenemos el mismo potencial que hay en esta placa y es el mismo potencial que tenemos en este punto de la resistencia. ¿Por qué? Porque están conectados mediante un conductor. Son los mismos elementos. Ahora, entonces vamos a analizar esta primera parte que dice durante mucho tiempo. Y vamos a recordar un poquito qué fue lo que aprendimos en la última clase acerca de la corriente en un capacitor que se ha cargado. Veamos, aquí tenemos que el límite, vean, a través de un capacitor, después de mucho tiempo, la corriente va a ser cero. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que la corriente va a ser cero en un capacitor? Porque las placas del capacitor se han cargado. Entonces ya no hay más paso de corriente. Las cargas se acomodan allí debido a la diferencia potencial que existe y ya no van a haber más movimiento de cargas. Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a copiar nuestro circuito para no estarlo dibujando a cada momento. Vamos a dibujar aquí nuestro circuito. Y si se supone que ya pasó mucho tiempo, debido a lo que el problema me indica, significa que la corriente a través de este conductor es cero. Aquí no está pasando corriente. No va a pasar nada de corriente. Entonces, lo mismo nos daría que esté ese capacitor a que no esté. ¿Por qué? Porque si no está, pues si ahí no tuviéramos nada, por ejemplo, si tuviéramos esto así, pues no habría corriente de todas maneras en este tramo. Entonces, lo mismo nos da que esté allí sin paso de corriente o que realmente no esté. Entonces, si nosotros observamos bajo esa condición de que ha pasado mucho tiempo, pues nosotros tenemos aquí un caso muy peculiar. Un caso en el que no tenemos un capacitor y únicamente tenemos una fuente de voltaje.
Y tenemos resistencias acomodadas allí y vamos a ver pues, de qué manera podemos determinar pues, los voltajes. Recuérdense que para poder determinar voltajes necesitamos corrientes. ¿Por qué? Porque la ley de Ohm relaciona corrientes, voltajes y resistencias. Entonces, si necesitamos voltajes, pues necesitamos resistencias y corrientes. Resistencias tenemos, pero nos hacen falta corrientes. Entonces, para poder determinar la corriente en un circuito, pues podemos utilizar varias estrategias. Una son las leyes de Kirchhoff, que dijimos que la usaríamos cuando tendríamos más de una fuente de voltaje. Y la otra es que vamos a utilizar la simplificación de las resistencias, una resistencia equivalente para poder expresar una sola resistencia y hallar la corriente. Vamos a hacer esto último. ¿Por qué? Porque observen de que aquí tenemos una resistencia seguido de otra resistencia. Entonces, ¿estas resistencias están en serie o en paralelo? ¿Quién me quiere decir? En serie. En serie, muy bien. ¿Su nombre? Vamos a darle un puntito extra por colaborar el día de hoy. Soy Douglas, ingeniero. Douglas. Gracias, Douglas. Me recuerda, Douglas, de este punto extra. Recuérdese, si no, a mí se me olvida. Ya vieron que tengo cabeza de camarón, dijera mi mamá. Entonces, estas están en serie. Por lo tanto, pues estas están en serie. Entonces, dado de que están en serie, pues voy a encontrar una resistencia equivalente a estos dos elementos. Bueno, entonces voy a pegar nuevamente ese circuito aquí, pero ya simplificado, lo vamos a simplificar. Dijimos que este no estaba, como que no estuviera, ¿verdad? Y en vez de estas dos resistencias, vamos a colocarle una sola. Igual estas dos que dijimos que, pues, que también están en serie. Vamos a colocarle una sola. Vamos a colocar aquí una resistencia y aquí la otra. ¿Y qué? Dígame. Una pregunta, ¿y por qué no se trabajaron las cuatro directamente como que están conectadas en serie? Ah, porque vea esta parte importante. Dijimos que cuando están conectadas en serie, va una tras otra sin ninguna interrupción. Entonces vea que si uno de estas dos están en serie, pero cuando quiera unirlas con esta de aquí, observe que aquí hay una interrupción, hay un cable extra. Entonces esto no permite que esta y esta estén conectadas en serie. Lo mismo va a pasar aquí. Si nosotros queremos irnos a la otra, vamos a encontrar aquí una interrupción y ya no vamos a tener entonces que esas cuatro estén conectadas en serie. Esa interrupción, este punto aquí, hace que esas dos no estén en serie. ¿Me explico? Ya, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, entonces si estas están en serie, dado que una es de 1 ohmio y la otra es de 4 ohmios, pues entonces esta sería una resistencia de 5 ohmios, ¿verdad? Porque están en serie. La otra es de 8 y esta es de 2, por lo tanto, pues esta sería de 10 ohmios. Ahí llevamos nuestro circuito equivalente. Ahora observen, ¿sí?, de que estos extremos de las resistencias, pues están conectados entre sí, ¿verdad? Esas conexiones para paralelos no importan. Por lo tanto, si podemos conectarlos sin ninguna fuente de voltaje o resistencia intermedia, entonces puedo afirmar de que sí están en paralelo. Entonces, cuando están en paralelo, recuérdense que la resistencia equivalente, dijimos, 1 dividido la resistencia equivalente es igual a 1 dividido la resistencia 1, que en este caso son 5 ohmios, más 1 dividido 10 ohmios. Por lo tanto, en este caso, si metemos a nuestra calculadora, aquí me quedaría 5 inverso, más 10 inverso y todo inverso. Y esto me da 3.33 o 10 tercios. Eso significa que la resistencia equivalente de estas dos resistencias en paralelo, pues es de 10 tercios de ohmio. Si no me he equivocado, ¿verdad? Entonces, pues voy a copiar aquí ese circuito que teníamos. Y voy a borrar nuevamente los elementos para indicar que ahora vamos a tener una sola resistencia. Todo esto se va. Ahí estamos. Entonces, aquí tendría yo una única resistencia.
cuyo valor es de 10 tercios de ohmio. Y ahora sí puedo determinar cuánta corriente está dando esta fuente de voltaje usando la ley de Ohm. Recuérdense que la ley de Ohm dice que la diferencia potencial es corriente multiplicado por resistencia. De tal manera entonces que la corriente sería la diferencia de potencial dividida la resistencia, diferencia potencial que son 10 voltios, dividida la resistencia que son 10 tercios de ohmio. Y 10 dividido 10 tercios, pues, si no estoy equivocado, me da 3. Entonces, ¿qué? Pues 3 amperios. Por lo tanto, la corriente que está circulando aquí son de 3 amperios. ¿Estamos? Ahí tenemos 3 amperios. Entonces, tengo la seguridad de que la corriente aquí es de 10 amperios. Y por supuesto, el voltaje en esta, pues es de 10 voltios. ¿Estamos? Ahora, me voy a regresar al circuito anterior para determinar en ese circuito qué elementos conocemos. Solo que yo no quiero que eso se vaya. Ahí está. Dije, ¿por qué son 10 amperios? No son 3 amperios. Ah, sí, tiene razón. Muchas gracias, Ana. Nada que ver, yo todo perdido. Vamos a ver. 3 amperios. Ahí está. Son 10 voltios, ¿verdad? Muchas gracias, Ana. Ahí está. Entonces, a ver, pues, ¿qué se traslada de aquí para acá? ¿Los 3 amperios o los 10 voltios? Los 10 voltios. Los 10 voltios. Exactamente. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces, aquí habrá 10 voltios y acá habrá 10 voltios. Con eso, pues, podemos determinar la corriente en cada uno. ¿Cómo? Pues corriente es diferencia de potencial dividido resistencia. Entonces, la diferencia de potencial, aquí está fácil, 10 dividido 10, pues es 1. Por lo tanto, aquí en esta resistencia está pasando 1 amperio. Y por lo tanto, aquí están pasando 2 amperios. Sí, ¿verdad? 1 más 3, pero 1 más 2 da los 3 amperios que teníamos aquí. Y por último, me regreso a esta parte de aquí, al circuito original. Casi. Vamos a colocar por acá. Ahí está. A ver, pues, de estos se transformarán a estos. ¿Qué se conserva? ¿10 voltios o 2 amperios? 2 amperios. 2 amperios, muy bien. 2 amperios. 2 amperios. Por lo tanto, aquí también 1 amperio y aquí 1 amperio. El voltaje, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuánto es el voltaje aquí? Pues por ley de Ohm. Voltaje es corriente por resistencia. Entonces, pues aquí sería 2 por 1, pues aquí serían 2 voltios. 8 por 1, pues serían 8 voltios. 4 por 2, pues aquí serían 8 voltios. Y aquí 2 por 1 serían 2 voltios. Ahí tenemos el voltaje en cada uno de estos. ¿Por qué me sirve esto? Porque el problema quiere, vean que el problema me dice que necesitamos la diferencia potencial a través del capacitor. Por lo tanto, nosotros necesitamos la diferencia potencial entre estos dos puntos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues ya habíamos hecho un ejercicio muy similar a este, ¿no? Más o menos, ¿no? En el que necesitamos calcular una diferencia potencial. Entonces yo voy a llamar a este punto de aquí y a este punto de acá, les voy a poner los nombres. Voy a suponer que este es el punto A y que este es el punto B. Y voy a calcular el potencial en A y el potencial en B. Para calcular potenciales, pues recuérdense que vamos a colocar una línea de tierra. En esta línea de tierra, pues voy a indicar que el potencial esto es 0. Por lo tanto, todo lo que esté conectado aquí a esto es 0. Todo este conductor que es sombreado, pues tiene un potencial 0. Incluyendo esta placa del capacitor de la fuente, 0 voltios. Por lo tanto, para que la diferencia sea 10, pues la otra placa tiene que tener 10 voltios. Todo lo que esté conectado a eso tiene 10 voltios. Entonces, todo lo que esté conectado a eso tiene 10 voltios. Por lo tanto, estos puntos de acá tienen 10 voltios. Cuando nosotros atravesamos la resistencia, perdemos. ¿Cuántos voltios? Pues perdemos 2 voltios, llegando entonces aquí a 8 voltios. Lo mismo acá. Aquí teníamos 10 voltios. Al pasar por la resistencia perdemos 8 voltios y llegamos entonces aquí a 2 voltios. Por lo tanto, yo ya puedo saber cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Observen que 8 menos 2 me da 6. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre esos puntos que corresponde a la diferencia de potencial entre el capacitor es de 6 voltios. Ahí he encontrado entonces el inciso A de este problema. ¿Me explico, chicos?
De momento vamos bien. ¿Alguna pregunta? Inge, los 6 voltios es porque restó... ¿Cómo sacó los 6 voltios? Exacto, así como usted lo iba diciendo. Resté 8 voltios menos 2 voltios. Ah, ya, gracias. Bueno. Muy bien. Ahí resolvimos el inciso A. ¿Cuál es la diferencia potencial a través del capacitor? Ahora el inciso B me dice, si se desconecta la batería, o sea, esto ya no va a estar. ¿Cuánto tiempo tarda el capacitor en descargarse hasta la décima parte de su voltaje inicial? Bueno, entonces, pues vamos a copiar esta figurita. Vamos a copiar esta mejor, ¿eh? Pues es la misma. Y nos vamos a cambiar aquí de hoja. Porque aquí vamos a resolver el inciso B. A ver, pues. El problema es si se desconecta la batería. Bueno, entonces, si no se desconecta la batería, pues esto no está. Ahí está. Eso ya no va a estar. Pero recordemos que como estaba conectado antes el capacitor, entonces el capacitor tiene una carga. ¿Cómo podemos determinar la carga del capacitor? Pues fácil. La ecuación de un capacitor dice que la capacitante de la carga es la capacitancia por la diferencia potencial. La carga entonces que tiene este capacitor es su capacitancia, 1 microfaradio, por la diferencia potencial que era de 6 voltios. Por lo tanto, la carga es de 6 microcoulombs. Entonces, la carga de este capacitor es de 6 microcoulombs. En el momento, recuerden, en el momento en el que nosotros desconectamos la batería, entonces el que empieza a proporcionar la carga es este capacitor de 1 microfaradio. Ese va a empezar a dar la carga y va a empezar a descargarse. Entonces, pues tenemos que recordar que ahora pues, tenemos ecuaciones que definen la descarga de un capacitor. Como el problema necesita saber cuánto tiempo le tomará, vean, cuánto tiempo le tomará descargarse hasta la décima parte de su carga inicial. Entonces, si la carga era de 6 microcoulombs, entonces la carga final, la décima parte de 6 es 0.6 microcoulombs. Entonces, yo necesito saber en cuánto tiempo la carga llegó a 0.6 microcoulombs. ¿Cuánto tiempo tardó? Bueno, ¿alguien me quiere decir la ecuación de la carga de descarga de un capacitor? Por favor. ¿Cómo era? Ingeniero, Eh, ¿Sí? es menos, ¿La carga? es menos la E, no me recuerdo su Ajá, la nombre, P. dividido R Ajá. por epsilon elevado a la menos G dividido RC. La descarga, dijo ella. La descarga de un capacitor. La carga, la ecuación de carga cuando un capacitor se está descargando. Sería. ¿Qué No es esta, era? ¿verdad? La capacitancia. No, no es esa, si no estoy mal. esa es Esa la es de... la de corriente. Ujú. La Exacto. capacitancia por la FEM por sí, Ujú. elevado a la menos T dividido RC. Muy bien, muchas gracias. Se me olvida su nombre, perdone, es Gregorio, ¿no? Sí, así es. Gregorio, ¿verdad? Sí. Y entonces, disculpe, de la que yo le dije de qué era. De corriente. Esa es la corriente. Mejor si la nota ahí para no confundirse. ¿No? Esa es la corriente que circula en un capacitor cuando se está descargando. Corriente. No se va a confundir. A ver, pues, si vamos a usar esta ecuación, noten que esta ecuación necesita una capacitancia, pues la tengo, ¿no? Un microfarad. Necesito el valor de la capacitancia y de la FEM. Pues la capacitancia de la FEM, pues me da la carga máxima. ¿No? Recuerden que esto dijimos que era la carga máxima. En este caso, pues los 6 microcoulombs. Y necesito un valor de una resistencia, pero yo tengo 4. Ah, bueno, entonces voy a tener que simplificar ese circuito para que pueda representarse únicamente como una sola resistencia.
pues volvemos a hacer lo mismo de antes. Entonces, noten que ahora tengo esta resistencia conectada sin ninguna interrupción, dado que ya no está la batería, con esta de aquí. No puedo decir que están conectadas las demás porque aquí hay un punto de bifurcación. Entonces, estas dos resistencias están conectadas en serie. Entonces, 1 ohmio y 8 ohmios son 9 ohmios. Y estas dos, pues también están conectadas en serie. Entonces, 4 más 2 son 8 ohmios. Entonces, yo voy a tener ahora un circuito que va a tener una resistencia de 9 y una resistencia de 8. Más o menos, entonces, el circuito nos quedaría algo así. Y que no sería una de 6. ¿Era de 6? Ah, sí, Como es perdón, 4 y 2. 8, yo estoy multiplicando. Sí, perdón, yo estoy multiplicando los valores. Muchas gracias. Ahí está. Entonces, esta sería de 6 ohmios. Y esta sí es 9. Es así. 9 ohmios. Estas dos resistencias, pues, están conectadas. Así. Y en medio están conectadas a un capacitor. Muy bien. A ver. ¿Qué arreglo tendrán estas dos resistencias? ¿Estarán en serie o estarán en paralelo? Paralelo. En paralelo. Paralelo, exactamente. ¿Por qué? Porque sus extremos se pueden conectar entre sí sin ninguna resistencia en medio, ¿no? O una fea. Entonces, como están en paralelo, aquí me quedaría 1 dividido la resistencia equivalente es igual a 1 noveno más 1 sexto. De tal manera, entonces, que la resistencia equivalente, veamos de cuánto sería. Sería 1 noveno. Uy, eso no es 1 noveno, vamos a ponerlo así mejor. 9 inverso más 6 inverso y todo inverso. Y esto me queda de 18 quintos o 3.6. 3.6 ohmios. Por lo tanto, la resistencia equivalente de todo el arreglo es 3.6 ohmios. Por lo tanto, para poder utilizar esta expresión, yo voy a utilizar el valor de la resistencia de 3.6 ohmios. De tal forma, entonces, que yo voy a escribir aquí que la carga en función del tiempo es igual a la capacitancia por la FEM, que dijimos que esto era carga máxima, ¿no? ¿Se recuerdan? Dijimos que pues, se puede llamar carga máxima. Entonces, como ahora me conviene usar carga máxima, pues voy a poner carga máxima. Por E a la menos T dividido RC. Y voy a despejar el valor de T. Entonces, primero, pues la carga dividido la carga máxima es igual a E a la menos T dividido RC. Aplico el logaritmo natural de ambos lados de la expresión. Logaritmo natural de la carga dividido la carga máxima es igual a menos T dividido RC. Y finalmente, entonces, el tiempo se puede expresar como menos R por C por el logaritmo natural de la carga dividido la carga máxima. Y en este caso, pues yo tengo todos los elementos. El tiempo es igual a menos la resistencia, que es lo que acabo de calcular, 3.6 ohmios, por la capacitancia, que es de 1 microfaradio, por el logaritmo natural de la carga, que es de 0.6 microcoulombs, dividido la carga máxima, que era de 6 microcoulombs. Eso es porque queremos que quede únicamente un décimo de la carga, ¿no? Por eso salió ese 0.6. Entonces, si ingreso datos a mi calculadora, me quedaría menos 3.6 por 1 por 10 a la menos 6. Todo esto multiplicado. Aquí está malo. Vamos a corregirlo. Ahí está. Por el logaritmo natural de 0.6 partido 6. Cierro. Y me queda entonces que el tiempo en microsegundos es de 8.3 más o menos. Microsegundos. Es decir, casi que nada, ¿no? El tiempo para que el capacitor se descargue hasta la décima parte de su voltaje se expresa como 8.3 microsegundos. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende cómo hemos resuelto este problema? Muy bien. Tengamos otro entonces. Ahí estamos. A ver.
Este problema está en el libro de Tipler, y Tipler lo tiene en inglés, entonces por eso está el problema en inglés. Pero me gusta mucho el problema y la verdad es que nunca me he puesto a buscar el libro en español. Debe estar el libro en español, pero no lo he buscado. A ver, el problema dice así. El interruptor S, el interruptor, que se muestra en la figura 2571, esa es la figura 2571, ha estado cerrado, no, se cierra después de haber estado abierto durante mucho tiempo. Vean esta parte, se cierra después de haber estado abierto durante mucho tiempo. Estuvo abierto mucho tiempo. A ver, alguien que me recuerde, ¿qué le pasa a los capacitores después de mucho tiempo sin estar conectado a la fuente de voltaje? Sí, No tienen carga. Se descargan, muy bien, no tienen carga. Entonces, si no hay carga, aquí no hay nada de corriente circular. Entonces yo tengo la seguridad de que este tiene una carga cero y este una carga cero. Pero lo vamos a cerrar, dice. Entonces, se va a cerrar después de mucho tiempo de haber estado abierto. Inciso A, ¿cuál es el valor inicial de la corriente en la batería justo después de que el interruptor S es cerrado? ¿Cuál es la corriente? ¿Ven? ¿Cuál es la corriente en la batería? ¿Cuál es el valor de la corriente inicial, mejor dicho, en la batería justo después de cerrar el interruptor S? Es decir, en ese preciso instante en el que lo cerramos, ¿cuánto es la corriente que está circulando aquí? Muy bien, a ver, pues. Vamos a tomarle una captura a nuestro circuito. Ahí estamos. Y lo voy a redibujar, bueno, solo le voy a redibujar aquí el interruptor, porque el problema dice que lo cerramos. Entonces vamos a analizar ese preciso instante en el que el interruptor se ha cerrado. Ahí el interruptor está cerrado. Entonces ya la batería empieza a proporcionar corriente. Vean esta parte importante. ¿Qué le pasa a la corriente en un capacitor en el instante en el que empieza a cargarse? Pues vamos a ver, ¿no? Descarga. No. La corriente es máxima si el tiempo es cero, ¿verdad? Cuando se está cargando. Eso significa que en el instante cero, en el que este se cierra, entonces empieza a circular aquí cierta cantidad de corriente que va a ser máxima. Y conforme el tiempo pase, después de mucho tiempo, pues nosotros sabemos que la corriente va a ser cero, ¿verdad? Por lo tanto, aquí la corriente a través de estos es variable. Por eso es que el problema me indica cuál es la corriente inicial en ese instante. Entonces yo tengo la seguridad de que aquí sí pasa corriente. Por lo tanto, pues la corriente que sale de la placa positiva se dirige a este punto y cierta parte de la corriente se va para acá, cierta parte de la corriente se viene para acá. Entonces se va a dividir. Pues entonces, como tenemos ahí problemas sobre las cargas, pues entonces vamos a analizar esto mediante las leyes de Kirchhoff. Vamos a dividir esto en mallas. Voy a llamar a esta malla la malla 1, a esta malla la malla 2 y a esta malla la malla 3. ¿Estamos? Voy a suponer una dirección de la corriente. Vean cómo la corriente pues, sale positiva de aquí. Pues en esta malla yo voy a suponer que la corriente va a circular en esta dirección. Por lo tanto, en esta resistencia, pues la corriente va en esta dirección. La corriente iría aquí en esta dirección, ¿verdad? En este capacitor la corriente pasaría en esta dirección y no hay nada más dispositivos. Aquí pasaría la corriente en esta dirección. Signos, más, menos, y nada más, porque la batería, pues afortunadamente ya trae sus propios signos. Como estamos suponiendo, vean, vamos a suponer que la corriente que está pasando en ese instante es la más grande que pueda haber. Vamos a suponer en ese instante que aquí, pues no está pasando, no hay ninguna pérdida de voltaje, ¿no? Porque es la máxima corriente que está pasando. Y en ese instante, estas placas no tienen diferencia de potencial. En ese instante en el que nosotros cerramos. Vamos a suponer eso. Vamos a trabajar bajo esa suposición. Igual aquí, ¿no? Como no tiene carga, se recuerdan que carga es igual a capacitancia por voltaje, y voltaje es igual a carga dividido capacitancia. Entonces, en ese instante no tiene carga, por lo tanto no tiene voltaje. Y por lo tanto, si no tiene voltaje, podemos omitir la pérdida de voltaje.
Esa es nuestra suposición. En ese instante únicamente. Después ya tiene carga y entonces ya empieza a generar una pérdida de voltaje. Para el circuito 2, voy a caer esto. La corriente entonces en esta dirección sería para acá. Y aquí en esta resistencia para acá. Por lo tanto, los signos de esta resistencia serían más y menos. Y para esta de aquí, pues la corriente voy a poner también en esta dirección para que todas sean iguales. Por lo tanto, aquí en esta sería para arriba. Esta sería para acá. Y nada más, ¿verdad? No, la corriente en las resistencias no me va a interesar debido a, perdón, en los capacitores no me va a interesar debido a que no hay carga, pues entonces no hay pérdidas de voltaje. Me faltan los signos de esta resistencia, más y menos. A ver, pues, ayúdenme por favor. Vamos a hacer la sumatoria de la diferencia de potencial para la malla número 1. ¿Vamos? Y eso tiene que ser 0. ¿Alguien que me quiera decir esa sumatoria de diferencias de potenciales? Por favor. Vamos, como es un punto extra, pues que no sea ni Gregorio y que no sea Douglas. Perdón que los estés, pero ya se ganaron su punto, ¿no? Es para darle oportunidad a alguien más. Yo. A ver, Ana. Va. Usted elija el punto. Usted inicia donde más prefiera y solo me dicta, yo voy copiando. ¿Podemos empezar desde tierra? Claro, muy bien. Desde este punto. Ajá. Entonces sería 10. Vamos a ver. No, primero la batería. Como es de menos a más, es más. Exacto. Y la batería sería 50 voltios. Muy bien, 50, excelente. Pasamos a la batería. Ahora. Ajá. Como es de más a menos, entonces es menos el signo. Y quedaría 10 y 1. Muy bien. Luego la de 15, como es de más a menos, es menos. 15 y 1 menos y 2. Excelente, Ana, muy bien. Y 1 menos y 2. Ajá, porque van a ¿verdad? Ajá. Y luego, como es capacitancia por voltaje. Pero recuérdese, como suponemos que en ese instante es 0, no tiene carga, entonces este voltaje no es significativo. No cuenta. Okay. Entonces, ahí terminaría. Exactamente, y eso es igual a 0. Muy bien, Ana. Excelente. Muy bien. Gracias, Ana. Vamos ahora a hacer una sumatoria de diferencia de potencial para la malla 2. Y tiene que ser 0 también. La malla 2, pues es esta, ¿no? ¿Alguien que me quiera decirle? Le doy 11. Buenas tardes. Buenas tardes, Isaac. A ver, pues. Yo creo que es menos 12. Comencemos por menos 12. Menos 12. Menos 12 y 1, menos y 2. ¿Y 1 menos y 2, seguro? Y 3, perdón. ¿Seguro? No. Es y 2 menos y 3. Ah, exactamente, ¿verdad? Porque estamos aquí. Y 2 menos y 3. Ahí estamos. Entonces, estamos, pasamos, nos fuimos así, ¿verdad? Ahí estamos. ¿Y luego? Sí. Menos 15 y 2. ¿Menos 15? Es que ahí está ganando, ¿verdad? Ajá, porque vamos de menos a más, ¿verdad? Sería 15, tiene razón. 15 y 2. 15 y 2. ¿Y 2 menos y 1 o y 1 menos y 2? Menos y 2 menos y 1. No, es y 1 menos y 2. Es porque que está... Recuerda que la bautizamos. Es así. cierto. Ana la bautizó como... Y siempre se Uh-huh. mantiene, ¿verdad? Tiene razón. Ahí estamos. ¿Y luego? Y de ahí la de 10 no cuenta. Exactamente. Y ahí entonces es igual a 0. Gracias, Isaac. Bueno, aquí Isaac.
Ahí estamos. Y pues alguien más que me quiera decir la sumatoria de los Yo diferentes dije. potenciales. Muy bien. A ver, pues, ¿cómo quedaría? Sería menos. Bueno, iniciamos en el punto donde inicia digamos, el rombo, ¿verdad? Que sería ¿Acá arriba? menos 15 Ajá. y 3. Menos 15 y 3. Ajá. Y ahí seguiría corriendo. Los 5 microfarados no se cuentan. Ujú. Y ahí sería de menos a más. Sería más. Sería más 12. Ajá. Y 2 menos y 3. Y 2 menos y 3, exactamente. Y eso es igual a 0. Ahí estamos. ¿Cuál es su nombre? ¿Perdón? Marco. 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 Ahí estamos. Gracias. No se les olvide, ¿verdad? Tampoco la fecha en que lo. Entonces es más fácil para mí revisar. En tal fecha se recuerda, yo uso aquí y ya les doy su puntito. Y Ana creo que ya lleva como 4 puntos ganados. Entonces ya es casi mi examen, ¿no? A ver, pues vamos entonces a simplificar las ecuaciones. Y aquí me quedaría entonces menos 10 y 1. No es cierto. Como que tengo otra, ¿verdad? Menos 10 y menos 15, entonces me quedaría menos 25 y 1. Más 15 y 2. Y eso es igual a menos 50. Voy con esta ecuación. Y 1. Aquí 1. Quería 15 y 1. Y 2, menos 12 y 2. Menos 15 y 2 sería menos 27 y 2, si no se he equivocado. Y 3 sería menos por menos da más, entonces aquí me quedaría más 12 y 3. Y eso es igual a 0. Por último, y 1 en esta última ecuación no aparece. Y 2 sería 12 y 2. Y aquí me quedaría menos 15, menos 12, menos 27 y 3 igual a 0. Entonces, vean de que esta malla tiene la característica de que tiene una sola fuente de voltaje, pero por su arreglo no podíamos simplificarlas tomando resistencias en serie y en paralelo. Entonces, pues voy a resolver este sistema de ecuaciones en la calculadora. Me voy a modo... acá. No. Aquí tampoco. Acá. Ahí está, ahora sí. Entonces aquí me queda menos 25, 15, 0, menos 50, 15, menos 27, 12, 0, 0, 12, menos 27 y 0. Y me queda entonces que la corriente I1 es de 3.42 amperios. La corriente 2 es de 2.37 amperios. Y la corriente 3, afortunadamente todas me salieron positivas, de 1.05 amperios. Ahí tenemos las corrientes. Ahí está. Pero eso no me lo pedía el problema, ¿no? El problema me pide una corriente específica. ¿Cuál es el valor inicial en la corriente de la batería justo después de que el interruptor se cierra? Entonces, veremos, ¿cuál es la corriente que está circulando por esta batería? Pues resulta ser la corriente número 1. Por lo tanto, la respuesta que yo tengo que dar aquí es que la corriente que está circulando por la batería en el instante en el que el capacitor, en el instante en el que el interruptor se cierra, es de 3.42 amperios. Ahí tendríamos resuelto entonces el inciso A de este problema. Vamos ahora al inciso B. Ven que hemos hecho mucho y solo hemos resuelto el inciso A. El inciso B me dice, ¿cuál es la corriente en la batería mucho tiempo después de que el interruptor sea cerrado? Mucho tiempo después de que el interruptor sea cerrado. Bueno, entonces voy a copiar. Vamos a copiar así. Y pasamos al inciso B. Mucho tiempo después de que el interruptor sea cerrado, ya sabemos eso, ¿no? La corriente a través de estos no existe. No hay corriente a través de ellos. ¿Por qué? Porque ya se han cargado. Por lo tanto, la corriente circularía saliendo de la batería. No va a circular a través de este.
Uy, qué feo será. Vamos a dibujar acá. Por aquí. Por acá. Por aquí. Por acá. Por aquí. Por acá. Y por acá. Ahí estamos. ¿Sí me escuchan, verdad? Solo confírmenme, porfa, si me escuchan. Sí. Sí. Sí, perdón, solo que me notificó aquí que había tenido un problema de conexión, me dijo aquí, pero bueno, parece que se había ido. A ver, pues entonces la corriente va a circular por esta línea celeste que yo dibujé. ¿Por qué no va a circular aquí? Porque pasó mucho tiempo, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo y entonces pues ya no va a circular corriente allí. Entonces queremos saber cuál es la resistencia, cuál es la corriente en esta batería. Pues va a ser bien fácil, porque observen que entonces todas las resistencias están en serie. Y entonces, pues yo puedo encontrar aquí la resistencia equivalente de una manera bien simple, porque lo único que tengo que hacer es sumar 10, 15, 12 y 15. Entonces, 15 y 15, pues es 30, y 10 son 40, y 12 son 52. Por lo tanto, la resistencia equivalente es de 52 ohmios. Y dado de que el voltaje de la fuente es de 50 voltios, entonces la corriente que está circulando allí serían 50 voltios dividido 5. Entonces, veamos cuánto es 50 dividido 52. Esto me da un valor de 0.96 o 961.5 miliamperios. Y esa es la corriente que está circulando en la batería después de mucho tiempo, ¿no? Porque aquí ya no va a circular corriente. Ahí tenemos resuelto el inciso B, que fue bien fácil, ¿verdad? El inciso B. Vamos ahora al inciso C. El inciso C me dice, ¿cuáles son las cargas en las placas de los capacitores mucho tiempo después de que el interruptor se ha cerrado? ¿Estamos? Ah, bueno, mucho tiempo después de que el interruptor se ha cerrado. Entonces, como siempre, necesito la diferencia potencial entre las placas. Esa diferencia potencial entre las placas, pues la puedo determinar si calculo la diferencia potencial en este punto, ¿verdad? En este punto, en este punto y en este punto. ¿Y cómo voy a hacer para determinar esa corriente? Pero en esas diferencias de potencial, pues necesito la corriente. Y lo vamos a hacer así de una manera bien fácil. Miren, pues. Dado que todo está en serie, todas las corrientes están circulando en el mismo valor. Todas las corrientes son de 261 miliamperios. Aquí. Creo que sí se me decía que está perdiendo. Creo yo. A ver, pues perdón. Entonces, toda la corriente es de 961.5 miliamperios. Con eso, entonces, voy a determinar cuál es el voltaje a través de cada resistencia, porque es la misma corriente, ¿no? Entonces, el voltaje, por ley de Ohm, se calcula como corriente por resistencia. Entonces, el voltaje en esta primera sería 10 por 961.5 por 10 a la menos 3. Me queda que el voltaje es de 9.6 voltios. 9.6 voltios, más o menos. En la siguiente serían, en vez de 10, pues sería 15. Y en esta perdemos 14.4 voltios. En la siguiente es 12. Entonces aquí me quedaría, en vez de 15, 12. Con eso tendríamos aquí 11.5 voltios. 11.5 voltios. Y para la siguiente, pues 15 también. Entonces para eso tendríamos 14.4 voltios. Más o menos, ¿no? Entonces miremos. Si este tiene un potencial 0, ¿ven? Entonces esto tiene 50 y se supone que todas las caídas de potencial me deberían dar 0. Por los decimales, pues probablemente no va a ser así. Vamos a ver. 50 menos 9.6 menos 14.4 menos 11.5 menos 14.4 y 0.1. Vean, casi, ¿verdad? Vean, lo que hice fue sumar a los 50 voltios y le restando, mejor dicho, todos los voltajes a través de cada uno y tendría que haber llegado a 0. Por decimales, pues casi. Entonces, miren pues, si aquí tenía 50 voltios, cuando yo atravesé este, perdí 9.6. Entonces, 50 menos 9.6 me dice que tengo 40.4. Entonces, a lo largo de todo este tramo,
yo tengo 40.4. 40.4 voltios. Paso aquí y pierdo 14.4. Entonces, menos 14.4. Respuesta menos 14.4. Y tengo 26 voltios. Entonces, yo tengo en este punto 26 voltios. Atravieso esta resistencia y pierdo 11.5. Entonces, menos 11.5. Y aquí llego a 14.5 voltios. Y aquí sigo y ya caigo aquí a 0 voltios. En teoría, ¿no? A mí me va a quedar 0.1, pero voy a poner 0 para que cuadre. Entonces, ahora sí, pues ya puedo determinar cuál es la diferencia potencial entre las placas únicamente restando esto, ¿no? Noten entonces que para la primera diferencia potencial sería la resta entre esos dos valores. 40.4 menos 14.5. Eso me da 25.9, ¿verdad? Y entre estos, 26 menos 0, pues 26. O sea que casi que los dos, ¿verdad? Por ese punto 1 que perdí. Significa entonces que la diferencia potencial entre ambos capacitores debe ser de 26 voltios. Entonces, la diferencia de potencial es de, más o menos, ¿no? Aproximado, 26 voltios para cada uno, ¿verdad? Porque 26 menos 0 es 26 y 40.4 menos 14.5 es 25.9, casi 26. El problema, perdón, se me olvidó si pedía la carga, ¿no? ¿Cuál es la carga? Sí. Entonces, la carga se calcula como capacitancia por diferencia de potencial. Entonces, para la carga, para el capacitor de 10 micros, sería 10 microfaradios por la diferencia potencial. Entonces, 10 por 10 a la menos 6, multiplicado por 26, me queda que la carga aquí es de 260 microcolos. Y la carga en el capacitor de 5 microfarads sería la mitad, entonces, 130 microcolos. Y ahí tenemos entonces la carga en cada capacitor. Estamos para esto fue para el inciso C. Y por último, antes de que se me acabe las 14:30, el interruptor es reabierto. ¿Cuál es la carga en las placas de los capacitores mucho tiempo después de que el interruptor ese se abrió? Pues volvemos al inicio, ¿no? Después de mucho tiempo que pasó abierto, pues los capacitores se descargaron y las cargas en cada uno de los capacitores pues va a ser 0. Y así terminamos nuestro ejemplo del día de hoy y también nuestra clase. Espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que haya sido entretenido. Nos miramos entonces el día viernes para continuar con estos contenidos. Que pasen una buena tarde.